Bienvenido al podcast El Camino del Mando y del Ejecutivo. Mi nombre es Luis Iturriaga. Cuando yo estaba en la primaria, mis papás decidieron que mi hermano y yo necesitábamos entrar a jugar fútbol americano. Así que ubicaron un equipo para niños cerca de la casa e inició nuestro entrenamiento o nuestro pre-entrenamiento para ver si calificábamos para ser parte del equipo. Para mí fue un periodo justo antes de entrar a la secundaria. A pesar de que éramos niños, los entrenamientos de fútbol americano son realmente extenuantes, son muy cansados y hay un recuerdo que tengo de aquella época que era la forma en la que nos sacaban a correr. Para ello, cruzábamos un puente peatonal hacia un parque enorme que estaba del otro lado de la calle y corríamos rodeando por fuera del parque. Obviamente primero teníamos el entrenamiento normal y para terminar el día nos decían vamos a dar una vuelta al parque. Cabe mencionar que era un parque enorme, o al menos para un niño de 11 y 12 años era un parque gigantesco, realmente gigantesco. Los instructores nos decían tienen que darle toda la vuelta al parque y entonces varios de los entrenadores se colocaban en diferentes puntos de la trayectoria, uno de ellos justo en lo que sería la meta y empezábamos a correr. Al principio corríamos hacia una pendiente ligera y al llegar a la parte más alta acelerabas hacia una larga recta que parecía interminable. Luego venía una vuelta y nuevamente otro tramo muy largo, una vuelta más para llegar al tramo final, donde a lo lejos se veía el puente que marcaba la meta y al que había que llegar. A estas alturas ya vas corriendo completamente sin aliento. Y entonces uno de los entrenadores te empieza a alentar y te dice, ándale, ya casi llegas, y te empieza a echar porras para que continúes y sigues avanzando y avanzando, y cuando vas a llegar a lo que supuestamente es la meta, uno de los entrenadores que está ahí te dice una vuelta más. Y hace señales con los brazos para que continúes y no te detengas. El momento en el que te dicen una vuelta más te causa gran sorpresa porque ya casi tú habías dado todo para llegar a esa meta y ahora te dicen que hay que dar una vuelta más. Y allá vas a dar otra vuelta y te dicen ahora sí. Y te dices, ahora sí voy a llegar. Y ya estás desfalleciendo por segunda ocasión, a punto de llegar a la meta, y entonces nuevamente el entrenador grita, la última vuelta, una última vuelta más. Y va la siguiente hasta que finalmente logras completar el reto. Esta fue una situación que nos hicieron múltiples veces durante el proceso de selección. Yo al final no fui seleccionado, pero me dejó una lección muy importante y esa lección es que tenemos que aprender a no darnos por vencido. A veces las cosas se ponen difíciles y a veces tenemos que dar un extra más allá de lo que se requiere de nosotros para seguir adelante. No podemos darnos por vencido tan fácilmente y esa fue una gran experiencia para mí. Más adelante tuve la oportunidad de empezar a entrenar artes marciales durante la secundaria. Igualmente eran entrenamientos muy pesados, entrenando 6 días por semana, 2 horas diarias. Recuerdo que en una ocasión en la que falleció el que era el maestro de nuestro entrenador en un accidente en la carretera de Cuernavaca a la Ciudad de México. Nuestro entrenador venía muy triste y sin embargo llegó a darnos clase. Llevábamos 1 hora entrenando y estábamos ya bastante cansados. En eso a nuestro entrenador se le ocurre preguntar si estamos cansados. La realidad es que estábamos muy cansados. Pero nadie dijo nada hasta que uno de los compañeros hizo un comentario indicando que estábamos muertos y agotados en un tono algo burlón y sarcástico. Y quien haya entrenado artes marciales sabe que ese no es el lugar para ese tipo de comentarios. En ese momento se detuvo todo. Nuestro entrenador nos sentó y nos comenzó a dar un sermón que aún recuerdo. Desde un punto del dolor por el fallecimiento de su maestro, habló y al final cerró diciendo: es importante que se diga de ustedes que el único día que no pudieron hacer algo fue el día que estaban muertos. Tras esa frase hubo un gran silencio por parte de los que estábamos presentes. Luego nos hizo ponernos de pie y a partir de ese momento fue como si no hubiera pasado la primera hora de entrenamiento y nos hizo entrenar muy duro hasta el punto de desfallecer, hasta el punto del cansancio extremo. Pero en esa segunda parte nadie se dio por vencido. Nunca nadie dijo voy a renunciar. Todos continuamos hasta que dimos el último esfuerzo que pudimos. Todo esto te lo cuento porque el camino del mando y del ejecutivo no es fácil. Va a haber muchos obstáculos, va a haber muchos retos y muchas veces vamos a sentir que no podemos seguir adelante. O vamos a pensar que ya estamos desfalleciendo, vamos a querer darnos por vencido y lo único que quiero es que recuerdes que en ese momento es momento de una vuelta más. Que todavía no estás muerto y todavía puedes hacer las cosas y tenemos que aprender a continuar sin caer en la apatía, en el estancamiento o en la frustración. Tenemos que tatuarnos en la mente que sí se puede.
La frustración se da porque no tenemos los conocimientos o la mentalidad o los hábitos necesarios para superar lo que nos arroja el camino. Pero eso no quiere decir que no podemos, y eso no quiere decir que nos vamos a dar por vencidos. A lo largo de los años me he encontrado con mandos y ejecutivos que están a punto de tirar la toalla y con los que me he tenido que sentar y explicarles cómo pueden superar diferentes situaciones de sus empresas, desde situaciones de comunicación, liderazgo, solución de problemas, situaciones de relación con sus compañeros, hasta situaciones técnicas y de análisis que requieren un esquema de pensamiento diferente. Hay momentos en los que tenemos que saber parar y detener ciertas cosas, pero mientras no lleguemos a ese punto sí tenemos que aprender a dar una vuelta más. Pregúntate, ¿cuáles son las personas, los momentos o las historias que a ti te inspiran a seguir adelante cuando sientes que ya te vas a dar por vencido? Tenlas presentes en todo momento porque es importante recordarlas en los instantes en los cuales el camino se pone difícil. No olvides suscribirte y si tienes alguna experiencia en particular que te haya marcado, coméntame en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando el podcast. Si sabes de alguien que le puede interesar todo esto de estar en el camino del mando y del ejecutivo, no dudes en compartirlo y nos vemos en el siguiente episodio.